para podérselas estar compartiendo también al término de la misma. Muchas gracias a todos los que se incorporaron puntualmente. Esperemos que este webinar sea muy fructífero para ustedes, les sirvan algunas recomendaciones respecto a la elaboración de sus huertos urbanos en cada uno de sus establecimientos y que también forma parte de los 2 webinars anteriores, elaboración de composta, y a su vez forman parte estos 2 de la economía circular. Bien, empezaremos con la introducción referente a los huertos urbanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, define la agricultura urbana como el cultivo de plantas y la crianza de animales dentro de ciudades y o alrededor de estas, y a su vez con ello pues contribuimos a formar parte de establecimientos verdes. Muy bien, la elaboración de huertos pues también está alineado o abarca el tratamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y a su vez pues hacemos con ellos frente al cambio climático y respondemos a la Agenda 2030. En concreto, los huertos urbanos estarán contribuyendo con los ODS, el número 2, con hambre cero, al nosotros producir nuestros propios alimentos. El ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, con el que se busca que cada uno de los establecimientos que cree su huerto pueda estar produciendo alimentos y a su vez estarlos consumiendo. A su vez también se cubre el ODS 12, que es referente a la producción y consumo responsables. Esto más precisamente sobre estar produciendo solamente lo que necesito y con ello evitar el desperdicio de alimentos. Y por último, el ODS 13, Acción por el Clima, en el que podríamos mencionar, por ejemplo, menor emisión de huella de carbono al adquirir los productos o alimentos y bebidas para nuestros establecimientos. ¿Qué beneficios me va a traer un huerto urbano para mi establecimiento? Como lo mencionaba, principalmente en la reducción de la huella de carbono. ¿Y esto cómo lo podemos referir? Pues principalmente por el transporte de los alimentos desde los lugares donde son producidos, comercializados y transportados a cada uno de nuestros hoteles. Además, también se logra controlar esta emisión de huella de carbono mediante la función clorífica de las plantas al estar también de esa manera filtrando el aire circundante que rodea a cada uno de nuestros hoteles. También logramos una reducción del desperdicio de nuestros alimentos, ya que, como lo mencionaba, solamente estaremos cultivando lo que necesitamos y con ello, pues, no estaremos haciendo ningún desperdicio. Además, también se cubre la seguridad y calidad alimentaria y medioambiental, ya que al estar yo produciendo mis propios alimentos, tengo la certeza de que estos, pues, no se está haciendo uso de algún fertilizante, plaguicida químico o alguna alteración genética en los alimentos que yo estoy obteniendo. Además, pues también se logra la creación de zonas verdes y contribuimos a la reducción del efecto de la isla de calor urbano. Otros beneficios ya más referentes a el equipo que estará efectuando la realización de los huertos en los establecimientos, pues es ello, ¿no? Contar con actividades recreativas, con actividades donde podamos incorporar a cada uno de nuestros colaboradores. De esa manera, también hacerlos partícipes de esta educación ambiental que nosotros los estamos refiriendo, y a su vez que se involucren como parte de la naturaleza de estos procesos que deben de ser partes y que pues ninguna persona
nos escapamos de estas responsabilidades referente al cumplimiento ambiental. Además de ello, también podemos hacer el aprovechamiento de nuestros espacios, sobre todo los espacios en los que podamos estar haciendo la instalación de dichos huertos. Y como dato muy importante, podemos mencionar que estas plantaciones o estos huertos urbanos pueden hacer una producción de hasta 20 kilogramos por metro cuadrado anual. Más adelante veremos que el espacio, pues, queda al final de las limitantes para el efectuar estos huertos urbanos en cada uno de los establecimientos y cuáles son algunas de las alternativas que yo tengo cuando no cuento con un espacio grande para la instalación de los mismos. Pasaremos a mostrarles lo que son las técnicas de cultivo más utilizadas. Estas técnicas que estaremos mencionando a continuación serían, una vez que yo hago esta iniciación de mi huerto urbano, ¿qué sigue, no? O sea, al yo implementar yo un huerto urbano, ¿qué otras técnicas puedo estar implementando? Y se las presentaré a continuación. Estas técnicas son mencionadas como la hidroponía, la acuaponía y el cultivo vertical. La hidroponía y la acuaponía pues tienen la particularidad de que en estas dos técnicas no hacemos uso de tierra como tal y la principal característica es la recirculación de agua para el crecimiento de nuestras plantas. A su vez también pues debemos de tomar en consideración que al no hacer uso de tierra o sustrato, mejor conocido en algunas situaciones, tendremos que estar incorporando los nutrientes a base de soluciones para poderlas propiciar en nuestras plantas y con ello promover el crecimiento de las mismas. Para la hidroponía, esta técnica, como lo mencionaba, consiste en la recirculación de agua en un recipiente, tomando las plantas, haciéndolas crecer en un principio, tomando las raíces e incorporándolas a un medio acuoso donde se esté recirculando el agua con soluciones que contengan los nutrientes necesarios para el crecimiento de nuestras plantas. La acuaponía es muy similar a la hidroponía, pero tiene la principal característica de que se combina con la agricultura convencional, como sería la cría de peces, y en este sentido podríamos hablar de que es uno de los cultivos con mayor sostenibilidad, ya que, por ejemplo, en la hidroponía tenemos que estar haciendo uso de soluciones auxiliares. En este caso, la acuaponía se caracteriza por, al brindar esta combinación de cultivos como son la crianza de peces y las plantas, se crea una simbiosis o se crea un conjunto de técnicas y el agua que se está transportando, que se está recirculando por medio de la crianza de los peces, a su vez también fomenta el crecimiento de nuestras plantas. ¿Cuáles son las contras de esta técnica de cultivo? Es que necesitamos tomar en cuenta varios factores, sobre todo, por ejemplo, para el cuidado de nuestros peces, estar monitoreando la temperatura y el pH, por ejemplo, del agua con la que nosotros vamos a hacer nuestro cultivo. Y por último, tendríamos el cultivo vertical. En pues la principal característica es que vamos a cultivar por medio de capas apiladas, ya sea por medio de algún sistema que nosotros compremos o adquiramos ya como tal establecido, o bien que estemos haciendo uso de material reciclable para su elaboración. También este tipo de sistema en algunos casos se suele combinar con las técnicas de acuaponía o hidroponía en su caso. ¿Vale? ¿Cuál es también una de las características principales de estos tres sistemas? Que yo debo, si lo quiero incorporar con material reciclable, debo de estar adquiriendo una bomba o estar verificando si en los establecimientos contamos a lo mejor con alguna que hayamos dado de baja de algún otro proyecto y con ello
estar haciendo esta recirculación del agua. ¿Alguna duda hasta este momento? No, Rafael, gracias. No, ninguna. Perfecto. Muchas gracias. A continuación, daremos los pasos a seguir para elaborar nuestros huertos urbanos. Lo primero que debemos de tomar en consideración es el tamaño de nuestro huerto. ¿Qué dimensiones yo necesito para la elaboración de este? Y también en diapositivas posteriores les estaré indicando cuáles son algunas de estas discrepancias, sobre todo por los diferentes los diferentes segmentos en los que se encuentra cada uno de nuestros establecimientos. A lo mejor algunos tienen un tamaño muy reducido, pero puede haber establecimientos que tengan tamaños abiertos y que cuenten con áreas, por ejemplo, áreas verdes para la colocación de los mismos. También debemos, muy importante, decidir el lugar en el que vamos a instalar nuestro huerto. En este punto, principalmente, se recomendaría que la ubicación esté muy cercana a una fuente de agua y con ello, pues evitar estar trasladándonos de un lugar muy lejano para estar haciendo el riego de nuestros huertos. También debemos de hacer un cálculo de nuestro presupuesto. Nosotros, como parte del programa, siempre fomentamos el que al iniciar estos proyectos se pueda hacer uso del mayor material reciclado por parte de cada uno de nuestros establecimientos, de algunos objetos que vayamos dando de baja o incluso, por ejemplo, de botellas como PET y latas de aluminio. También debemos hacer nuestra selección de nuestro suelo y los abonos que estaremos utilizando. En la presentación del día de ayer ya mencionábamos que al nosotros iniciar con nuestro proyecto de elaboración de composta, podríamos estar cubriendo fácilmente este apartado y a lo mejor hacer algunos agregados para mejorar con ello la producción de nuestras plantas. Y por último, tenemos que crear un calendario y esto nos servirá sobre todo para monitorear desde que yo inicio con la instalación de mi huerto, la propagación de mis semillas, la obtención de mis plántulas y también el trasplante de mis plántulas una vez crecidas. A su vez también me ayuda a crear un ciclo de riego adecuado para cada una de mis plantas que estaré sembrando. Algunas consideraciones para la creación de un huerto urbano son las siguientes y creo que la primera sería la más importante, ya que muchas veces nosotros al iniciar con estos proyectos, pues no tomamos en consideración cuáles son las plantas que yo requiero. A lo mejor empiezo a hacer algunas pruebas, algunos proyectos de un inicio y a lo mejor no es lo que yo necesariamente requería a lo mejor en mi cocina. Y también, pues muy importante, referir a una asociación de cultivos. ¿Qué es lo que me va a permitir una asociación de cultivos? Pues en un inicio, que, por ejemplo, se combinen especies que no compitan por nutrientes, que no compitan por el consumo de agua y, por ejemplo, se dan algunas recomendaciones. Por ejemplo, combinar plantas de hoja con plantas de raíz o aromáticas. Y también se da la recomendación de asociar una hortaliza con otra de manera correcta. Y como lo mencionaba, al hacer esto, pues no se va a competir por nutrientes ni por la cantidad de agua que van a estar absorbiendo estas. A su vez, también la asociación de cultivos, por ejemplo, al nosotros incorporar hierbas aromáticas en nuestros cultivos, podemos evitar en algún momento que se produzcan plagas, que se cuente con insectos dentro de mis cultivos. Hoy en día, pues la agricultura está dominada por el tema de los monocultivos. Sin embargo, el tema de la creación de huertos urbanos nos retoma lo que se hacía anteriormente, que era tener policultivos para con ello tener las especies en un crecimiento adecuado y con ello pues también estar evitando el tema de las plagas, el tema de las enfermedades en dichos cultivos.
Otra consideración importante sería el control de plagas y enfermedades, como lo mencionaba. El sembrar, por ejemplo, plantas con flores evitará que algunos insectos o abejas se prefieran el cultivo que a mí me está interesando crecer y que, por ejemplo, prefieran estas flores que yo estoy sembrando. También el tema de respetar las necesidades de agua y luz será sumamente importante para el crecimiento de las plantas en nuestros huertos. El agua, por ejemplo, es el conductor de los nutrientes desde la tierra hasta nuestras plantas. Y pues todos los cultivos tienen diferentes necesidades de luz. Habrá que investigar un poco respecto a estas necesidades de las plantas que yo estoy eligiendo. Y por último, un tema muy importante, estar haciendo una rotación de cultivos. Si yo estoy haciendo esta rotación de manera adecuada, puedo obtener las plantas en cada una de las temporadas indicadas. Este apartado también es sumamente necesario recalcarlo, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos obtener a lo mejor alguna planta, alguna fruta, alguna verdura en una temporada que pues no es el fuerte de esta misma. Y aunque el ser humano se ha encargado de pues propiciar los ambientes necesarios para cada uno de estos, no es naturalmente correcto y lo podemos ver desde los alimentos que consumimos. Siempre que nosotros obtenemos un alimento fuera de la temporada que le corresponde, pues no va a tener las mismas características que naturalmente podría tener. A lo mejor se puede ver igual, puede tener la forma adecuada que nosotros queremos, pero a la hora de incorporarlo a algún platillo, degustarlo incluso directamente, vamos a percatarnos de que no tiene el sabor natural que debería de estar teniendo. Entonces, por ello, muy importante la rotación de nuestros cultivos. A continuación, les presento algunos ejemplos de asociaciones de cultivos beneficiosas para nuestros huertos urbanos. Por ejemplo, la lechuga es bueno sembrarla junto al betabel, apio, pepino, espinaca, tomate, rabanito. El pepino junto con la albahaca, el apio, el repollo, la cebolla, la espinaca, la lechuga y no se combinaría bien con el rabanito. El puerro lo podemos estar combinando con ajo, zanahoria, apio, espinaca, tomate y no se llevaría bien con las judías. El betabel se lleva bien con la cebolla y las judías y no se lleva bien con la espinaca. También en este apartado hacer mención de que no estemos sembrando plantas de la misma familia para que pues no haya eh, un que no estén compitiendo, perdón, por nutrientes o por el consumo de agua entre ellos. También en este apartado de asociación de cultivos, les hago la recomendación de que aquellas plantas que tengan, por ejemplo, hojas más grandes y que puedan crecer de mayor tamaño, las podamos estar incorporando. Si es que voy a sembrar en una sola caja o en un solo espacio, estar colocando las especies de mayor altura y con más hojas en la parte de en medio y las especies o las plantas que tengan un crecimiento, una altura menor, las estemos incorporando a las orillas. Con ello, ¿qué estamos propiciando? Pues que a la hora de que vayan creciendo, la cantidad de luz que ingresa no se ve afectada por alguna de las especies. Podríamos hablar, por ejemplo, del tema de las lechugas, por ejemplo, no estarlas sembrando con alguna otra especie que crezca de menor tamaño y con ello estaríamos propiciando un buen crecimiento en nuestro huerto. A continuación, les presentamos una imagen sobre cómo puede ser una correcta rotación de cultivos tomando en cuenta las estaciones del año. En este caso, por ejemplo, en otoño nos recomiendan sembrar, por ejemplo, habas,
cebollas, brócoli. En verano se nos recomienda sembrar puerro, patatas o papas. En primavera nos recomiendan sembrar berenjena, hinojos, pepino. Y en invierno, por ejemplo, espinacas y cebollín. Algunos consejos prácticos a continuación servirán mucho para que tengamos un buen huerto en nuestras inmediaciones. Primero que nada, yo al escoger nuestro espacio que estaremos ocupando para la realización de nuestro huerto, puedo definir si estaré haciendo uso, por ejemplo, de mesas de cultivo, jardineras y macetas, macetas colgantes y o jardines verticales. Las mesas de cultivo nos sugiere que sean adecuadas cuando tenemos un espacio medio. Por ejemplo, en este lo podríamos incorporar en los establecimientos del segmento business. Y pues este es ideal cuando queremos hacer nuestro huerto en terrazas, patios y jardines. Si nosotros optamos por jardineras y macetas, este puede ser un espacio totalmente flexible, ya que lo podemos ubicar fácilmente en cualquier área de nuestros establecimientos, pero también es ideal para espacios pequeños, como lo pueden ser balcones, interiores, y también para cuando tenemos alguna planta por temporada, para estar ampliando esta zona de nuestros huertos. Para los que eligen macetas colgantes, esto es cuando tenemos un espacio muy pequeño y queremos a lo mejor incorporar nuestro huerto en dicho espacio. Les podría ser el ejemplo muy particular de un establecimiento de renovación y que ellos desde un inicio decidieron hacer su terraza Green Key. Les quedó muy bonito el espacio y en ellos pues incorporan este tipo de recipiente que serían macetas colgantes y con ello pues no perdemos nada del espacio de nuestra terraza y aparte le damos un aspecto diferente, un aspecto en representación incluso, por ejemplo, de que somos un hotel verde. Y por último, habría la opción de optar por el recipiente de jardines verticales o huertos verticales. Y esto nos sirve mucho, sobre todo cuando tenemos espacios muy, muy pequeños. Hablaríamos, por ejemplo, de edificios que se construyen en un solo bloque y del que podemos estar haciendo uso de las paredes para la colocación de nuestros huertos. Nuevamente, pues sería ideal para zonas muy, muy pequeñas, cuando solamente pudiéramos tener balcones, terrazas, y pues con ello también evitamos invadir algún otro espacio de nuestros establecimientos. Ahora, consideración en particular sobre el uso de las macetas o en este caso los recipientes en los que estaremos sembrando nuestras plantas. También de esta manera les hago hincapié en que podamos ver cada uno de nuestros huertos, cada una de nuestras especies como seres vivos. Entonces, al yo adoptar este ejemplo, esta iniciativa, al ponerme también en consideración de que es un ser vivo, pues debemos de tener los recipientes adecuados para su tamaño. Es necesario saber si es una planta grande, pues debe de tener un recipiente grande. Si es una planta pequeña, pues un recipiente adecuado a su tamaño. Entonces, hablaríamos de que los recipientes más grandes serían para las plantas que cuenten con raíces profundas, como lo pueden ser tomates, berenjenas, judías, guisantes o algunos pimientos. Para cultivos de hojas con raíces pequeñas, como lo pueden ser lechugas y espinacas, sería viable una maceta o un recipiente de 2 litros. Para cultivos pequeños, por ejemplo, para cultivos pequeños serían recipientes de 0.5 litros y en los que podríamos incorporar rabanitos, ajos o cebollas. Para algunos otros ejemplos, como lo son fresas o plantas aromáticas, podríamos estar haciendo uso de recipientes de 2.5 litros.
También, como lo mencionaba en un inicio de este procedimiento, pues tenemos que tomar en consideración el sustrato o tierra donde se van a estar desarrollando nuestras especies. El día de ayer ya nos mencionaba nuestra compañera Felicia que al nosotros producir nuestro compost, podríamos estarlo utilizando primero para desarrollar nuestras semillas y una vez que se desarrollan nuestras semillas, pues para también estar haciendo el trasplante y a lo mejor no sería necesariamente no sería necesario, incorporar algún otro tipo de fertilizante. También podríamos utilizar algunas mezclas como lo son el humus de lombriz y el coco para hacer este sustrato o tierra en la que se estarán desarrollando nuestras plantas. Tema a considerar: el riego y las necesidades de agua. Como lo definía en algunas diapositivas anteriores, esto dependerá de cada una de las especies que nosotros estemos sembrando. También había una anotación importante sobre no estar asociando cultivos o especies, mejor dicho, que tengan diferentes necesidades de riego, ya que si nuestras especies tienen diferentes necesidades de riego, pues también estaríamos afectando el crecimiento de las mismas. El agua es la responsable de recoger los nutrientes desde el suelo y transportarlas hasta nuestras plantas. También hacíamos mención de que preferentemente tener una fuente de agua cercana a nuestros huertos para con ello evitar el traslado de un lugar muy alejado desde la fuente hasta nuestro huerto. Y también muy importante considerar que el riego puede ser de manera manual si contamos con un huerto pequeño y también si contamos con una gran área donde cultivamos este huerto, podremos hacer la instalación de algún sistema de ya sea riego por goteo o incluso algún riego por aspersores, donde podríamos estar fomentando el uso también adecuado del agua para nuestro huerto. Muy importante también el tema del riego de agua por goteo. Nosotros podemos estar haciendo uso de algunos materiales reciclables. Yo siempre pongo el ejemplo de un establecimiento en particular que nos mostró su proyecto de riego por goteo en el que hizo uso de una manguera que ya estaba dada de baja. En esta manguera, por ejemplo, hizo cortes en los lugares que necesitaba dicho riego por goteo. En una tlapalería compró un sistema de un contador para su riego automático. De hecho, mencionaba, fue muy económico. Lo incorporó a esta manguera y con ello, pues, completó su riego por goteo sin tener que generar una gran inversión para contar con este. Y por último, el tema de la luz, que pues no todos los cultivos tienen las mismas necesidades. Se sugiere preferentemente que al menos se cuente con 6 horas de luz directa para el crecimiento de nuestras plantas. Sin embargo, nuevamente, cada una de las especies tiene diferentes necesidades, tanto de agua como de luz. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Rafa. Perfecto. Continuamos entonces a nuestro proceso de cultivo ya en forma. Cabe mencionar que este proceso nosotros lo estamos obteniendo de un artículo que se promovió por parte de la Secretaría del Medio Ambiente en el año 2020, justamente cuando estábamos pasando por el tema de la pandemia. Entonces, verán que muchas de las buenas prácticas que se mencionan a continuación evitan que yo tenga que hacer la compra o el uso de algún material adicional con los que ya contamos en nuestros establecimientos o en dado caso en nuestras casas. Lo primero que vamos a utilizar pues es la tierra o el sustrato que
nuevamente mencionábamos, si ya nosotros elaboramos nuestra composta, con ello podríamos estarlo efectuando. Después utilizaríamos recipientes de reuso, donde de preferencia se recomienda que sea de 3 litros en adelante, pero ya veíamos algunas opciones en diapositivas anteriores de acorde a las necesidades de cada una de las especies. Con ellas pues podemos estar haciendo cortes y con ello pues tener la formación de macetas o los sustitutos de macetas para aprovechar estos recipientes reutilizados. Como materiales adicionales, contaríamos con una charola o un plato, un aspersor, palillos de madera, vasos pequeños, bolsas gruesas de plástico y en el caso, por ejemplo, de que yo no quiera adquirir semillas, puedo estar haciendo uso de frutas y verduras propias de mi establecimiento. Los pasos a seguir para nuestra elaboración. Lo primero, encontrar un lugar bien iluminado. Mencionábamos al menos 6 horas diarias directas de luz. Si contamos con esas 6 horas directas, podríamos estar sembrando lechuga, cebolla, rábano, apio, ajo, espinaca, chícharos, zanahorias y acelgas. Y en el caso de que nosotros tuviéramos solamente o contáramos solamente con 4 horas de luz directa a nuestro huerto, podríamos estar sembrando lechuga, cebolla, rábano, apio, ajo, espinaca, chícharos, zanahorias y acelgas. Después, como mencionábamos también, pues vamos a elegir directamente las plantas que nosotros vamos a estar sembrando. Nuevamente, estar considerando la asociación de cultivos para fomentar el crecimiento adecuado de cada una de nuestras plantas. Y a continuación veremos el proceso de germinación de plantas. En este caso se presentan los dos ejemplos, tanto para semillas como para verduras y hortalizas. Para las semillas, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es lavar bien las semillas en un colador. Esto cuando las estamos obteniendo de productos propios de nuestro establecimiento. Si nosotros las adquirimos o las compramos, pues únicamente nos pasaríamos al segundo paso. El segundo paso, pues, es colocarlas en un recipiente pequeño con agua para que se estén hidratando y con ello, pues, facilitaremos la germinación de nuestras semillas. Una vez que las hemos colocado 2 días para que se hidraten, vamos a estarlas extendiendo en un plato o una charola y las estaremos cubriendo con una capa de tierra y cubriéndolas con al menos 5 centímetros de tierra. En este caso también podría hacer mención y creo que faltó complementarlo en el apartado de materiales. Si nosotros quisiéramos hacer un huerto más grande, podríamos estar incorporando también un semillero que nos ayude para hacer esta germinación de nuestras semillas, ¿ok? Entonces, nosotros en este caso, pues lo haríamos conforme a la extensión de las semillas en el plato o en la charola. Una vez que yo ya tengo extendidas mis semillas, estaré regando diariamente, de preferencia con un atomizador o aspersor también conocido, de manera que mantengamos en todo momento nuestro sustrato húmedo, evitando siempre que éste se llegue a encharcar en algún momento. Y en 2 semanas aproximadamente ya empezaremos a ver el crecimiento de nuestras plantas, con un crecimiento aproximado de 5 a 10 centímetros. En este caso, ya nuestras plantas estarán listas, o plántulas, mejor dicho, estarán listas para trasplantarla a el recipiente donde las estaremos teniendo. Y también contamos con el procedimiento para verduras y hortalizas. En este caso, por ejemplo, nos recomiendan cortar nuestra verdura u hortaliza de 7 centímetros desde la base. Con ello, pues evitaremos que se tenga esta área que ya no sirve o que no nos va a servir para el crecimiento de dichas verduras u hortalizas. Una vez que hicimos este corte, vamos a estar haciendo uso de los palillos para fijarla de manera que quede suspendida y que quede también inmersa en el agua para que puedan ir creciendo las raíces.
debemos de colocarlos en lugares bien iluminados y una vez que pase una semana, veremos que empiezan a brotar raíces de estas verduras hortalizas. Una vez que nosotros ya logramos el crecimiento de nuestras plantas, pues lo que mencionábamos es trasplantar nuestras plantitas a los sitios que estarán determinando su desarrollo, su crecimiento. Y, por ejemplo, en el caso de que hagamos uso de mesas de trabajo, pues también estar colocando una bolsa o una tela en el interior de la misma, para con ello evitar que a la hora de hacer nuestro riego, el agua se filtre rápidamente y que pues el agua y los nutrientes que se van a transportar a nuestras plantas se lleven poco a poco. Aproximadamente 3 meses después de que nosotros empecemos con este proceso o hagamos hecho nuestro trasplante, podremos empezar a ver los frutos y nuestras verduras que nosotros mismos cultivamos. Esto sería todo de parte de un servidor referente a la introducción de huertos urbanos. Recordemos que como parte de nuestro compromiso ambiental tenemos que estar fomentando este tipo de proyectos, sirviendo también como actividades de integración en nuestros colaboradores para hacerlos partícipes, saber cómo es que se desarrolla un organismo vivo, saber los cuidados que debemos de darle. Este tipo de proyectos se limitan a tener muchísima paciencia para el crecimiento de los mismos. Si nosotros observamos en algún momento no están saliendo las cosas como yo lo quisiera, pues habría que verificar el proceso que estoy llevando a cabo, hacer algunos ajustes, nuevamente retomar algo de bibliografía para estarme nutriendo sobre qué a lo mejor yo podría estar haciendo mal. También algunos consejos básicos podrían ser estar haciendo uso de plaguicidas de manera natural, evitando en todo momento el uso de tanto fertilizantes como plaguicidas de tipo químico. Y estos serían los últimos consejos. Me gustaría saber sus preguntas, sus opiniones hasta este momento. Hola, Hola, muy buen día. ¿qué tal? Buen día, soy Gabriela de aquí de Aguascalientes. Yo sí tengo una pregunta respecto a, vamos a suponer que hacemos nuestro primera cultivo y sacamos nuestra primera cosecha, ¿no? O sea, jitomatitos o lo que sea. Sí. Esa misma tierra, mm, cómo podemos hacer para que nos brinde un nuevo cultivo con buenos nutrientes, pues que no los vaya perdiendo? En este caso, la recomendación particular sería incorporarla, por ejemplo, a la realización de nuevamente composta, ya que al incorporarla a este proceso puede adquirir los nutrientes necesarios y como veíamos en la presentación, en el webinar del día de ayer, tendremos que estar también, añadiendo más tierra o más hojas dependiendo de las necesidades de nuestra composta. Entonces, al yo integrar nuevamente materia orgánica fresca, puedo integrarle los nutrientes que ésta requiere. Gracias. Y más o menos, ¿cuál sería como la proporción adecuada eh, Sí. para asegurar que sí está siendo correcta, pues? Bien, el día de ayer nos mencionaba nuestra compañera Felicia que nuestra composta no debe de verse ni seca ni húmeda, debe de verse de un aspecto en particular, que no tenía una imagen. No, sí, perdón, pero yo me refiero allá la maceta donde estás sembrando. O sea, ¿es Sí. directamente lo que sale de la composta que lo vamos a meter en esa maceta? Puede ser directamente una parte del compost que yo estoy obteniendo, o bien, si tengo tierra de jardín, poder hacer una mezcla
adecuada con este. Obviamente debe de ser no en la superficie total del recipiente, debemos de dejar al menos 1 o 2 centímetros dependiendo de la especie que nosotros estemos sembrando. Y también la recomendación que nos hacen es evitar que, por ejemplo, esta composición de tierra, incluso también podría añadir algunas piedras que son de tipo como volcánicas, para con ello fomentar que tenga porosidad nuestra tierra con la que estamos haciendo el cultivo, y también con ello pues fomentar que se esté filtrando el agua de una manera adecuada. ¿Cuál es lo que debemos evitar? Pues estar comprimiendo esta tierra que nosotros vamos a utilizar, o este compost que nosotros vamos a utilizar, evitar que se apelmace, ya que ello pues no fomentaría una correcta filtración desde que ingresa el agua hasta que sale por los orificios de nuestros recipientes o nuestras macetas. Gracias. Perfecto. Hola, Rafa. Hay una pregunta aquí en el chat de Daniela de la Rosa. Sí. Comenta que si podremos compartir la presentación del día de hoy y la del día de ayer, y cuántas plantas deben de tener para que sea considerado un huerto urbano. Muy bien, en este caso, respondiendo a la primera pregunta, la del día de ayer ya se las hicimos llegar. Si son pertenecientes a la cadena Accor, tuvimos un poco de problemas ya que nos estuvo rebotando los correos, pero el día de hoy se los estaría haciendo llegar a Itzel para que ella se las pueda compartir a cada uno de ustedes. Al mismo tiempo que si vemos que nos rebota los correos, también se la hacemos llegar. Ahora, referente al número de plantas que yo debo de incorporar en mi huerto, a partir de una planta yo ya puedo entender que se trata de un huerto urbano. En este sentido, nosotros pues trataríamos de fomentar de que se incorporen varias especies nuevamente, por el tema de estar evitando algún tipo de enfermedades, algún tipo de plagas que se incorporen a estas especies. Y ya hablábamos, por ejemplo, de incorporar hierbas aromáticas o flores en el mismo para que los insectos prefieran estas flores, y también las hierbas aromáticas nos sirvan para ahuyentar a estos mosquitos, estas plagas que pudieran infectar nuestro huerto. Pero sí, a partir de una especie yo ya puedo decir que cuento con un huerto urbano. Nuevamente, se sugiere que se expanda de manera gradual, es el contar con esas plantas o con estas especies. Con ello quedó atendida su pregunta. Nos comentan que sí, que muchas gracias. Perfecto. Me gustaría saber si tenemos preguntas adicionales. Todo bien, Inge, muchas gracias. Perfecto. Creo Sí, que de la Evacua, San Miguel de Allende. sí. Sí, buenos días, Inge. Una consulta. Sí. ¿Se puede llegar a considerar tener más de un huerto urbano por el hecho de tener dos zonas, digamos, de plantas, o tres, o la cantidad N, pero pasa a ser ya un grupo de huertos urbanos, o todo sería en general un huerto urbano? Sería un conjunto de huertos urbanos, ya que nosotros pues estamos expandiendo las zonas, y de lo que hablábamos en un principio, cuando se tiene, por ejemplo, un monocultivo Sí, en la una verdad es sola mucho área, mejor. este podría ser un solo huerto, y ya cuando se ubican en diferentes áreas, pues se considerarían varios huertos urbanos dentro del mismo establecimiento, de la misma área que conforma nuestros establecimientos. Ok, gracias, Inge. No es nada. ¿Alguna pregunta adicional?
Al parecer ya no, Rafa. No hay manos levantadas ni comentarios en el chat. Perfecto. Con todo gusto, si tuvieran alguna duda adicional antes de cerrar este primer webinar, que fue la introducción a nuestros huertos urbanos, la estaría esperando, y si ustedes me indican que no hay preguntas adicionales, estaríamos dando por cerrada esta primera entrega. Nuevamente los invito y podríamos fijar el acuerdo más que nada de poder estarles ofreciendo nuevamente esta secuencia de webinars abiertos, como lo son economía circular, elaboración de composta y huertos urbanos. Y también podríamos estar integrando a algunos participantes propios de los establecimientos para que nos puedan comentar su experiencia respecto a la instalación del huerto en sus inmediaciones, y también saber cuáles han sido sus resultados, cómo han sido sus beneficios propios de cada uno de ustedes, algunas recomendaciones en particular al tratarse ya de, por ejemplo, edificios o zonas abiertas que nos puedan estar complementando esta información y también haciendo partícipes de estos proyectos. ¿Ok? Si no hay más dudas, nosotros quedamos con teníamos una participación, Susana. Solamente para recordarles la asistencia, Rafa. Ok. Antes de terminar el webinar del día de hoy, si pudieran apoyarnos con el registro de asistencia, se está colocando en el chat en este momento, y agradecemos mucho lo completen y compartan. Nuevamente, a los asistentes de este webinar les estaremos haciendo llegar la presentación y también los siguientes acuerdos respecto a este webinar abierto. Una vez que no han sido emitidas más preguntas, damos por terminado el webinar de huertos urbanos, y con ello nuevamente concluimos esta secuencia de webinars abiertos, esperando la información sea lo más fructífera para ustedes, los apoye a tomar estas iniciativas, a tomar estos proyectos, hacerlos propios de sus establecimientos, y a su vez también estarlos compartiendo con sus huéspedes, fomentando la participación de ellos en estos mismos. Incluso podríamos hacer mención de que algunos establecimientos pues lo toman estos espacios como parte de el fomento a el distintivo Green Key con el que ustedes cuentan, también pues haciendo partícipes a sus huéspedes para saber por qué se llevan a cabo este tipo de proyectos, y con ello sumamos cada vez más personas en este sentido de la educación ambiental, y también a su vez fomentamos que sean partícipes de los mismos. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.